Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar de gestión de proyectos para la generación de energía renovable. Hoy nos acompaña Rafael Sánchez. Y aquí quien les está hablando es Freddy Morales, coordinador comercial. Rafael es gerente de la división de consultoría y asesoría técnica para el sector de energía renovable en OCA Global. Rafael tiene un background de 15 años en experiencia en proyectos de energía renovable con 2.4 gigawatts, los cuales se distribuyen en 700 megas de energía eólica, 1.7 gigawatts de energía solar y 10 megas en hidroeléctricas. Es ingeniero mecánico de la Universidad de El Salvador, tiene un MBA de la Universidad de Centroamérica, José Simeón Cañas, y un máster en energía renovable de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España. Bienvenido, Rafael. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Freddy? Gracias por la introducción. Gracias a todos por estar en este webinar. Vamos a dar inicio a la presentación del tema gestión de proyectos para la generación de energía renovables. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a pequeño recorrido del contenido. Vamos a ver primero unos conceptos. Es importante delimitar de qué vamos a estar hablando. En un mundo tan grande, tan amplio de energías renovables, es necesario definir algunos conceptos, algunos límites. Lo que vamos a hacer en general es que el sistema de gestión de proyectos que se aplica a cualquier industria, cualquier parte, cualquier proyecto del tipo que nosotros querramos conocer, lo vamos a implementar en un proyecto de energías renovables para que al final podamos tener algunas conclusiones básicas. Pero, ¿quiénes son estos señores que vienen a hablarme a mí de energía renovable? Vamos a ver. Lejos de vender, porque me dijeron así muy claramente que no tenía que vender, entonces no vamos a vender absolutamente nada, pero es importante que se tenga el respaldo de quienes están comentándoles, quienes les están diciendo esta información, ¿no? Como OCA Global, trabajamos alrededor del mundo, es una empresa de origen español, pero que tiene actividades alrededor del mundo, ¿no? Más de 15 países con oficina, pero operamos en 60 países alrededor del mundo con más de 2.000 profesionales que hacen cada uno de los trabajos que al final llegan donde los clientes. A nivel de proyectos, hemos ejecutado en forma conjunta más de 25 gigas de potencia entre parques eólicos, solares, termosolar, hidroeléctrica, biomasa, lo cual también nos permite a nosotros tener esta experiencia que es de la que vamos a hablar precisamente, ¿no? Entonces, al final, esto es solamente para comentarles, pues, que los conceptos que vamos a ver es porque, obviamente, hemos tenido la experiencia de trabajar en estos proyectos. ¿Por qué es necesaria una adecuada gestión de proyectos? Vamos a comenzar con esto. O sea, al final es, sí, qué bonito se oye el tema de gestión de proyectos, qué bonito se oye la generación de energía renovable, sí, pero ¿por qué es necesaria? ¿No? O sea, ¿cuál es la clave? Esta es la razón número uno. Creo que una imagen habla más que mil palabras, ¿no? Entonces, al final es el no ejecutar una adecuada gestión del proyecto con los pasos correspondientes, con los indicadores que se deben de tener, que ya los vamos a ver, al final resulta en esto. Muy bien, razón 1. Veamos una posible razón 2. Híjole, qué terrible, ¿no? O sea, ver este tipo de imágenes de verdad es impactante, pero todavía es peor la razón número 3. Y es esta de aquí. ¿Por qué es peor? Cualquiera diría, si estuviéramos, digamos, en un foro abierto, a lo mejor estaría yo haciendo algunas preguntas. Lástima que aquí no se puede. Pero, ¿por qué esto es peor? Precisamente porque parece a la vista algo perfecto, algo que está muy bien hecho. Pero puede no ser así. O sea, ya vamos a ver conforme veamos el contenido que hay tantos defectos, hay tantos temas que a la vista pueden estar muy bien hechos, pero cuando ya se empieza a revisar, a inspeccionar, a verificar, se encuentran mil cosas. Entonces, esta es como la peor de las razones, ¿no? Que se vea bien, pero que en realidad no lo esté. Como hablábamos en el tema de conceptos, la gestión de proyectos como tal se define como la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué? Para satisfacer los requisitos de un proyecto. Ok. Aquí quiero enfocarme en una palabra, requisitos.
para que puedan tener un proyecto eficiente, efectivo, tienen que tener claridad de qué es lo que quieren, qué es lo que esperan. Viajar hacia el futuro, ¿no? Energía renovable. La energía renovable es toda energía que se obtiene de fuentes naturales y que son renovables como tal, que es como por ejemplo el agua, el sol, el viento, la biomasa, etcétera. Nosotros explícitamente vamos a dar mayor énfasis a la solar, eólica e hidroeléctrica, que son las principales, que se mueven un poco más, ¿no? Entonces, vamos por ahí. A nivel de conceptos, ¿qué es la gestión de proyectos? Para los que hemos tenido algún tipo de capacitación o algo, en cuanto a gestión de proyectos, se acordarán de este diagrama, que es importantísimo, ¿no? Los puntos claves son 5 pasos: inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Así, tal cual, vamos a ir viendo cada una de las aplicaciones a los proyectos de energía renovables, ¿ok? No me detendré mucho aquí porque hay muchísimo, o sea, este diagrama da para un webinar completo, ¿no? Muy bien. La primera etapa, el inicio, nosotros en energías renovables lo contemplamos como el desarrollo. Muy bien. Hay que desarrollar un proyecto, hay que definir un proyecto, hay que delimitar un proyecto. Para eso tenemos que hacer 3 cosas. Primero, gestión de recursos, evaluar el sitio y una evaluación financiera. Ojo, voy a hablar de cosas muy globales, de cosas muy prácticas por tema de tiempo. Habrá quien dentro del público dirá, no, pero ¿qué hace falta eso? Me van a hacer falta muchísimas cosas porque es tan grande y de verdad vamos a tratar, de hecho, de ir bastante a la carrera. Gestión del recurso. Lo primero es, si vas a diseñar, si vas a pensar en un proyecto de energía renovable, lo primerísimo es el recurso. ¿Por qué? Porque al final es tu materia prima. Si vas a poner una planta solar, pues necesitas evaluar la irradiancia tal cual. Y no solo es la irradiancia, sino que cómo se comporta mes a mes, cómo se comporta ante ciertos, año con año, porque hay variaciones, cómo se comporta el viento en determinado periodo, cómo poder determinar un caudal en el punto de toma de agua para una central hidroeléctrica. Es decir, estos numeritos que ustedes ven aquí son los que se transforman al final de todo el proceso en dinero. Tal cual. Entonces, si ustedes no controlan desde el principio el tema de recursos, de verdad, van a tener muchísimos problemas porque al final van a estar con cosas que no van a entender, ¿no? Entonces es importantísimo esto. No solo ahorita en el desarrollo, ojo, sino mucho más adelante, que ya lo veremos. Muy bien, también es importante evaluar el sitio. Es decir, ok, perfecto. Aquí pasa un río, aquí tengo flujo de viento constante, aquí tengo una buena irradiancia, perfecto, muy bien. Entonces, de entrada me es viable tener un proyecto. Muy bien, pero entonces vamos a evaluar factores específicos del sitio. Por ejemplo, en un parque solar hay que evaluar la nubosidad. Si el parque está cerca de montañas, las montañas por naturaleza, dependerá del ciclo hidrológico, etcétera, etcétera, pero por naturaleza atrae las nubes. Esto afectará ¿el qué? La producción, directamente, ¿no? Entonces es importante que puedan tener una evaluación. El soiling, por ejemplo, he tenido experiencias dentro de los parques que he podido operar, y que están construidos justo a la par de cultivo de caña en Centroamérica. Y cuando se cosecha caña, esas son nubes, pero nubes enormes de polvo que al final van a ser depositadas sobre qué? Sobre los módulos, ¿no? Entonces, en todos estos temas hay mucha construcción, hay mucho tema, está en el desierto, hay que valorar el tipo de partículas, si se deposita o no se deposita, esto le permitirá evaluar si van a hacer 3 limpiezas al año, 5 limpiezas al año o ninguna limpieza, y todo esto al final se convierte en costo, ¿no? Entonces, todos estos factores específicos tienen que ser considerados por cada una. También factores generales. La interconexión de la red. ¿Qué distancia está el parque de la línea de transmisión? 5 kilómetros. Es un proyecto de 50 megas, es viable. Pero es un proyecto de 1 mega y la interconexión está a 100 kilómetros, absolutamente no es viable, ¿no? Y así por el estilo tienen que valorar temas como acceso vial, legislación vigente, los derechos de paso, factores sociales. O sea, definitivamente hay que hacer un estudio fuerte del sitio para ver qué implicaciones sociales pueden tener. Han habido proyectos que técnicamente son maravillosos
y se han muerto por factores sociales, ¿no? Entonces, al final, todo esto es importante. Y todo esto que nos lleva, que tienen que ejecutarse todo este tipo de estudios, estudio de impacto ambiental, estudio de suelos, campañas de medición del recurso, un estudio hidrológico, un estudio isoseuránico, hasta cuesta mencionarlo, pero este es el que mide las descargas atmosféricas, porque también he tenido la experiencia, a veces lamentable, que en una sola tormenta se me han quemado 2.000 paneles por un tema que no fue contemplado en el principio, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, al final, todo este tipo de estudios, como les dije, voy a ir avanzando un poco rápido por tema tiempo, pero todo este tipo de estudios es importante a la hora de evaluación del sitio. Ojo también, que si la instalación es de 5 kilowatts, tampoco será necesario a lo mejor todo este nivel de profundidad. Pero si es un proyecto de 100 megas, la inversión que van a hacer vale por mucho ejecutar el estudio. Y si no, recuerden las fotos del inicio, ¿no? A lo mejor alguien se quiso ahorrar un par de dólares, un par de pesos, y al final salen muy malas cosas, ¿no? La imagen que ustedes ven al fondo de esta diapositiva habla claramente del tema de sombras, ¿no? O sea, ir a instalar paneles solares debajo de sombras como para que no se sientan muy acalorados no es funcional. Entonces, importante la evaluación del sitio. Después de eso, han evaluado el recurso, existe el recurso, perfecto. Han evaluado el sitio y el sitio cumple con una mayoría, llamémosle, de situaciones, circunstancias que son viables. Ok, perfecto. Hay un riesgo, sí hay un riesgo, pero es manejable. Muy bien, perfecto. Entonces, nos vamos a los factores ya financieros. ¿Qué significa? Hay que hacer un buen presupuesto de inversión. Es decir, hay que valorar si tocará que talar árboles o si tocará que hacer una estabilización de taludes o de terreno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, hacer este presupuesto de inversión lo más adecuado posible, lo más cercano posible. Jamás van a llegar al 100% porque en todo proyecto siempre hay variaciones, pero es importante llegar lo más realista posible al presupuesto de inversión. También un presupuesto de operación. Normalmente mientras se reducen las inversiones, el presupuesto de inversión se incrementa el presupuesto de operación. ¿Por qué? Porque se tiene que compensar la parte operativa, los defectos o variaciones en la parte de la inversión, de la construcción, ¿no? Como tal, tienen que preparar un presupuesto de ingreso. ¿De dónde va a partir el presupuesto de ingreso? Del análisis del recurso. Así de simple. Lo primero que vimos, nivel de irradiancia, nivel de eficiencia de la planta, cantidad de megawatt hora al día, a la hora, al mes, al año, ¿no? Cantidad de velocidad de viento, importante aclaración, ¿no? Los principales valores que les di al principio no son los únicos, hay mucho más. Temperatura ambiente, densidad del aire, etcétera, etcétera. Pero es importante que ese recurso, al ser bien gestionado, nos va a dar un presupuesto de ingreso adecuado. Y de ahí valorar el tema de financiamiento, impuestos, tasa de interés, inflación, indexación de los contratos, tendencia a los precios de energía, si es que no tienen un PPA fijo, sino que tienen que ir a merchant, etcétera, 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 ¿no? Todos estos factores nos tienen que llevar a estos indicadores financieros que le permitirán al inversionista, al propietario, decir sí. Me muevo con este riesgo, tengo un nivel de riesgo A, B, C, pero puedo controlarlo o tengo bastante conocimiento al respecto, ¿no? Estos indicadores son los que al final o sea, son imprescindibles para tomar la decisión en la inversión. ¿Por qué? Porque es una inversión que no es a corto plazo. O sea, cada una de estas partes mínimo durará 20 años. Bien. Y al final tendrán la Project Company, como normalmente se le conoce cuando se hace un tipo de estos proyectos, y deben de contemplar todos los stakeholders que están alrededor, lenders, todos los shareholders, quienes garantizan las concesiones, quien le compra la energía, quien le vende los equipos, quien lo construye y quien le opera adecuadamente. Todo esto tiene que ser contemplado dentro de los presupuestos, porque al final y al cabo esto es lo que llevará a un buen resultado. Muy bien,
Perfecto, hasta ahí. Primera parte, desarrollo. Tenemos un proyecto Greenfield y tiene una tasa de retorno adecuada, es aceptable para los inversionistas, tiene nivel de riesgo ABCD, está en un país nivel riesgo AA, de eso no me lo acuerdo muy bien, etcétera. No, muy bien, perfecto. Entonces vamos a la parte de planeación. En planeación ya toca que ir a la ingeniería de detalle. Bien, entonces sí empezamos a ver qué tipo de módulo vamos a ocupar en el caso de solar. Claro. El nivel de strings, los junction box que vamos a utilizar. Hay que contemplar la degradación de módulos para ver qué tipo de módulo se compra, el tipo de inversores, dónde están, cuánto tiempo se tarda, qué nivel de garantía me dan, etcétera, 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 como para poder ir diseñando a detalle la planta. Después de este diseño vamos a tener, ¿se acuerdan? Un presupuesto de inversión, todavía un presupuesto más aterrizado, más definido, más exacto. Muy bien. En hidro hay que evaluar el tipo de turbina, los costos como tal, la eficiencia, cuál es la que conviene más para ese tipo de caída de agua, si es una Pelton, si es una Francis, si es Kaplan, etcétera, ¿no? En el caso de wind hay que ver el tema de la topografía, las descargas atmosféricas y mucho más. Factores generales, anclajes civiles tienen que hacerlos en todas partes. Diseño de celdas de media tensión, perdón, tienen que verlo en todas partes. Los cálculos de potencia, cálculos de materiales, las protecciones, las pérdidas eléctricas, el diseño de subestación, el software SCADA mismo es importantísimo, porque al final, por ejemplo, el software serán los ojos del propietario, ¿no? A través del software van a poder ver exactamente qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la información la toma desde los datos raíz. ¿Cuáles son los datos raíz? El Power Plant Controller. Al final, este será el cerebro de la planta, es importantísimo contemplarlo de una forma a detalle, como dice el encabezado. Muy bien. Es importante contemplar el tema de los permisos, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, aquí en México, todos los contratos de interconexión deberán de ser emitidos por la CRE. Para operar las plantas hay que cumplir las instrucciones del SENACE, hay que conocer cómo funciona, hay que ver, por ejemplo, el tema del mercado, conocer, dependiendo del tipo de contrato que se tiene, si toca que ir a elaborar ofertas. Para esto tienes que tener un sistema de forecast importante y lo más accurate posible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también es importante tener el control de la legislación, de la permisología alrededor del proyecto. No solo federales, sino que también estatales. Habrán ciertas instrucciones que es importante tenerlas. Gestión de contratos. Esto es, bueno, todo es importantísimo, la verdad, pero en mi criterio esto conlleva un nivel de importancia altísimo. Hay que contemplar cada uno de los contratos. Deben haber contratos de interconexión, de operación, de arrendamiento de terrenos o compra de terrenos, derechos de paso, el PPA mismo, con quién se está haciendo el negocio, un contrato de comercialización, incluso un contrato de asset management, financiación, O&M, EPC, compras si se hacen directas, owners engineer, etc. Perdónenme. ¿Por qué es tan importante el tema de los contratos? Porque aquí está contemplado todo y cada uno de los detalles del proyecto mismo debe estar contemplado dentro de los contratos. Muy bien, pero el papel aguanta con todo. Sí, correcto, el papel aguanta con todo. Entonces, para eso hay que amarrar garantías. ¿Qué tipo de garantías? Por ejemplo, hay contratos EPC en donde podrían tener garantía de energía generada. ¿Qué significa eso? Que mi EPCista ha hecho una ingeniería tan buena que tiene tantísima seguridad que me garantiza la energía generada. ¿Qué va a pasar si no me entrega la energía que él me ha prometido durante los primeros 2, 3, 5 años? Pues él me va a pagar una compensación y de esa forma yo estoy garantizando mi flujo de efectivo, mi cash flow, mi ingreso, ¿no? Entonces, son tipos de garantías, ok, perfecto. No hay mucho EPCista que me dé este tipo de garantía, perfecto. Entonces, hay que garantizar la potencia. A la hora de arrancar la planta, de hacer el COD, tenemos que hacer una prueba de potencia. Y si la planta dice 100 megas, tiene que dar 100 megas como mínimo. Que no da, muy bien, entonces tiene que haber un cálculo de pérdidas y de compensaciones como tal. Power curve, importantísimo porque a lo mejor la energía, no a lo mejor, nunca vamos a determinar la power curve en forma instantánea. Tiene que haber un periodo de tiempo.
Entonces, para eso tienen que haber variaciones de recurso, de condiciones, para que podamos verificar ante tal condición qué cantidad de potencia vamos a tener. Esto es muy específico en el caso de las turbinas eólicas, ¿no? Hay que garantizar la disponibilidad del 99% anual. ¿Qué tipo de disponibilidad? En base al tiempo, en base a energía, etcétera, etcétera, etcétera. El PR imprescindible, garantizarlo en el año 1, podría andar entre el 75 y el 85%, podría ser más, podría ser menos, dependiendo del diseño, pero son factores extremadamente importantes que no se pueden dejar al azar, de verdad, son condiciones y garantías que tienen que estar escritas, que tienen que estar respaldadas, porque eso es lo que respalda al final tu inversión, ¿no? Eso y muchos más. Ok, perfecto. Resulta que hay algo que no logro contemplar, que no logro cubrir a través de un contrato, a través de una garantía, pues nos vamos al tema de seguros, ¿no? Entonces hay que contratar, hay que buscar un tema de seguros que trate, a como de lugar, de cubrirnos los riesgos que no podemos manejar. Risk management, ¿no? Entonces, al final, lo que no podamos manejar en contratos, en diseño, en ingeniería, en garantías, vamos al tema de seguros. Trato de avanzar un poco. Ejecución. Muy bien. Listo. Ya desarrollamos el proyecto. Ya lo diseñamos. Ya tenemos la ingeniería a detalle. Ya la tenemos muy bien preparada. Ya tenemos todo listo. Muy bien. Ejecutemos el proyecto. Perfecto. Vámonos. ¿Qué es lo primero? Aprovisionamiento y logística. Es decir, teníamos contratado, teníamos contemplado una marca, un tipo de turbina, teníamos contemplado un tipo de inversor, etc. Bien, pero para comprar adecuadamente, tienen que tener especificaciones técnicas. ¿Se acuerdan el concepto al principio de lo que hablamos? Requisitos, muy bien. Eso se llama especificaciones técnicas. No, mire, tráigame una turbina color blanco con rayitas rojas y una puntita azul. No, no, no. O sea, tienen que ser especificaciones técnicas, con condiciones técnicas. Muy bien, esto tiene que tener una potencia, tiene que tener una variación de frecuencia en tal rango, tiene que contemplar estas normas, etcétera, etcétera. Es decir, elaborar estas especificaciones técnicas, otra vez, puntos imprescindibles. Muy bien, pero tengo mis especificaciones, hay que sacar el proceso de licitación, todo esto conlleva tiempo, conlleva garantías, conlleva fianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que evaluar dónde la vamos a comprar, en la puerta de la casa, en la puerta de la fábrica, vamos a comprarlas en el puerto. Últimamente hemos tenido muchos temas logísticos, es importantísimo tener claridad de cómo funciona esto, un asesor en logística, un asesor aduanal, etcétera, ¿no? Hay que evaluar los proveedores. ¿Por qué? Porque recuerden que estos son proyectos a larguísimo plazo, es decir, comprarle a un proveedor que salió hace 2 años y que va a desaparecer dentro de 2 años, se están metiendo en un lío increíble. Entonces, al final, es importante que los proveedores que contemplen deban de tener este respaldo, que normalmente se le conoce como bancabilidad, ¿no? Entonces, al final, es importante esta gestión de evaluación de proveedores. La gestión de presupuesto, absolutamente. Es decir, señor Rafael Sánchez, usted tiene 150 millones de dólares para construir esta planta. No me puedo gastar 149 millones de dólares en las primeras 2 semanas y me falta ejecutar el 50% del proyecto, ¿no? Entonces, la gestión del presupuesto a la hora del procurement es importantísima. La logística de los traslados, inspecciones en fábrica. Resulta que a alguien le mandan un contenedor desde China, con módulos, ahora que hemos tenido todo este tema, ¿no? Este tema logístico, y resulta que se tardó 2 meses más de lo que había pensado. Entonces, como ya estaba extremadamente apresurado, di la instrucción de que los instalaran inmediatamente. 3 meses después me doy cuenta de que estaban dañados, de que no cumplían. ¿Qué hizo falta ahí? Primero hizo falta una inspección en fábrica antes de que saliera. Después hizo falta una inspección en el sitio, o incluso preembarque, como se menciona, o en el sitio. Para ahorrarme el tiempo, al final he perdido 5 meses. ¿Cuánto representa 5 meses de generación para un parque de 100 megas? Ya cada uno, en cada una de las tecnologías podrá hacer sus propios cálculos, ¿no? Y así por el estilo. Dentro de todo esto, otra vez, el riesgo que yo no logre manejar, tengo que buscar la forma de cubrirlo con seguros, en la medida que se pueda, ¿no? La idea es que podamos manejar todos los aspectos que son necesarios para esto, para tener una ejecución adecuada, una gestión adecuada del proyecto. Muy bien, continúo.
Luego viene la parte de construcción y todo el mundo me dirá, así es como la parte más importante. No, no es la parte más importante, a mi criterio, para no meterme en líos, ¿no? Es la parte más visible. Pero si han planificado bien, van a construir bien y en orden. Si han comprado adecuadamente en tiempo y en calidad, los equipos van a llegar al Construction Manager a tiempo, en forma y con las condiciones que él debe tener. Es decir, si ustedes se fijan, esta línea temporal de la preparación del sitio, la obra civil de anclaje, el montaje de equipos, el ensamble y conexiones y las pruebas, todas estas llevan paso a paso cada una de las cosas que tienen que hacerse. Pero todo esto ya tuvo que haberse pensado, creado, construido mentalmente, contratado anteriormente, definido anteriormente, para que a la hora de ejecutar la construcción, todo, absolutamente todo, esté en orden. Recuerden que es distinto perder una semana de ingeniería, de diseño, que perder una semana de obra. En obra ustedes tendrán equipos, tendrán personal, tendrán 200 personas que de repente van a tener que parar porque a lo mejor hubo un accidente laboral y toca que suspender. Porque a lo mejor hubo una tormenta y hubo una inundación y no se había contemplado. O sea, eh, la ley de Murphy es complicada, ¿no? Al final siempre pasará. Pero debemos de tratar de contemplar la gran mayoría de afectaciones. ¿Y cómo se hace eso? O sea, buscando un equipo que tenga experiencia y que ya haya pasado precisamente por todo este tipo de problemas, ¿no? Entonces, al final, insisto, a mi criterio, esto es lo más visible, esta línea es la más visible, pero para que esto se ejecute adecuadamente, el trabajo se tuvo que haber hecho antes. Muy bien, antes y en proceso, que es lo que sigue. Muy bien, es la construcción, pero entonces hay que controlar la construcción, ¿sí? Eh, ¿Han visto ustedes esos videos que hacen los trabajadores cuando no está el ingeniero, ¿no? Pues de alguna forma, aunque sea broma, pues, pero es cierto, ¿no? O sea, tiene que haber un control, tiene que haber una supervisión, tiene que haber inspecciones adecuadas en el momento adecuado. Y todo esto también debería de ser definido desde el principio, cuando empezamos con el tema de ingeniería, cuando empezamos con el tema de desarrollo, en la contratación del proveedor, deben de contemplarse los hitos de inspecciones, de pruebas, etcétera, ¿no? Tiene que haber un control de calidad de los equipos, por mencionar algunos ejemplos. En el caso de parques solares, una inspección visual es lo mínimo, absolutamente lo mínimo. Hacer curvas IV, que obviamente esto ya tienen que estar instalados los paneles para poder hacer las pruebas. Hacer electroluminiscencia, que es algo que definitivamente los paneles, como vieron la imagen de la razón número 3, pueden parecer perfectos, pero no saben el nivel de microgrietas, el nivel de afectación que puedan tener, hotspot, y que al final es necesario determinarlo. Pues construimos y montamos 3.000 paneles así y nos dimos cuenta 5 años más tarde que tenían este efecto de fabricación. Entonces es importante hacer una termografía aérea que pues está haciendo mucho en el tema solar ahora, también en eólico, es imprescindible. O sea, al final tienen que hacerla por varios aspectos. El nivel de información que van a obtener es altísimo y en relación al tipo de costo. Es decir, pueden hacer inspecciones a detalle, en tierra llamémosle, pero igual va a ser carísimo. Una termografía aérea les va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero. Entonces, ¿en qué momento? A la hora de las pruebas, cuando se está arrancando la planta, hay que hacerlo. ¿Cuándo más? Un año después y posteriormente, así vamos a ir viendo, ¿no? Hacer una medición de curva de potencia, como más o menos lo comentábamos, hacer pruebas a transformadores, análisis de boroscopía, las turbinas, análisis de aceite, medición de vibraciones, ultrasonido, etcétera. Muy bien. Esa es la parte técnica, inspecciones técnicas, pero también tienen que gestionar el proyecto. Eh, Tienen que valorar o supervisar la ejecución de órdenes de compra. Resulta que hubo alguien que se le olvidó una orden de compra y esta orden de compra iba como parte de la línea crítica. Una semana de retraso en un material
te retrasa todo el proyecto. Entonces, otra vez, orden de compra, logística de los traslados, evitar el riesgo en los traslados en la medida de lo posible, la gestión de contratos, y lo pongo entre comillas porque acuérdense que esto, una adecuada gestión de contratos, evita o reduce las órdenes de cambio. Porque si se pensó bien el contrato desde el inicio, con todo tema de garantía, respaldo, etcétera, evitarán al máximo las odiosas órdenes de cambio. ¿Okay? Gestión con los bancos, a lo mejor necesitan un desembolso de los bancos, sí, pero el banco necesita un informe. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, o sea, todas esas cosas tienen que tenerlas contempladas a la hora de ejecutar el proyecto, antes de ejecutar el proyecto, porque cada día, cada semana de un proyecto parado en construcción es terrible. Ya se imagina la cantidad de plata que esto implica, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Si ustedes recuerdan, el diagrama que habíamos visto tenía las barritas que ustedes tienen en la parte de abajo. Me he regresado en esta diapositiva solamente para que vean la barrita, ¿sí? Desarrollo, que en el diagrama decía inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Muy bien, estos son los pasos que establece el Project Management. Muy bien. Ahora bien, resulta que en energías renovables, cuando usted hace el cierre, inicia la operación. Y resulta que en este momento se convierte ya no en un ciclo de proyecto, sino que en un ciclo de producto. Y empieza la parte buena, ¿no? Que es recibir la plata. O sea, durante los primeros 1 a 5 años, que es lo que puede durar la construcción de una central hidroeléctrica, puede durar más, ¿no? Pero son números más o menos promedio. Una planta solar, una planta eólica, durante ese tiempo ha sido gastar, gastar, gastar. Pero luego vienen los ingresos, donde se espera obtener. Entonces viene el ciclo de operación. ¿Por qué es tan importante? Porque es importante que vean que en este caso no es un proyecto y termina en un hito, en un punto, sino que el hacer bien las cosas o hacer mal las cosas desde el inicio en estos 1 o 5 años nos va a causar o problemas durante los 20, 50 años que siguen, o nos va a causar paz y satisfacción. Entonces, en función de eso, es importante que vean este diagrama porque tengan en cuenta eso. Cada vez que piensen en comprar algo y en ahorrarse algo, piensen, ay, ¿qué va a pasar en los próximos 20, 50 años? Ah, no, ya no voy a estar. Bueno, pero a lo mejor mis hijos sí, si van a ser los dueños de mi proyecto, a lo mejor mis hijos van a disfrutar o de mi problema o de algo que yo hice bien, ¿no? Bueno, al final y al cabo es un tema de ética, de sentirse bien con uno mismo y que el proyecto que yo hice todavía tiene 50 años. Bueno, de hecho, he tenido la oportunidad de trabajar en centrales hidroeléctricas con 110 años de operación. ¿Se imaginan el amor que le ponía a esa gente, no? 110 años de operación, centrales hidroeléctricas. O sea, así es como se ejecutan los buenos proyectos. No significa que no haya tenido algún problema, algún cambio, alguna modificación, pero es importante. Entonces, en función de esto, cuando se termina la construcción, es importante hacer la recepción técnica, COD. Entonces, ahí hay que hacer pruebas específicas. Estas y muchísimas más, o sea que hay 4 simples, pero hay muchísimas más que hacer, ¿no? Pero es importante la máxima potencia a Standard Test Condition, es decir, todo como se escribió al principio, como se contrató al principio, como se compró al principio, hay que hacer las pruebas, frecuencia, armónica, protecciones, etcétera. Muy bien, pero no solo pruebas, sino que también documentos. Los planos como construidos, imprescindible. O sea, el señor que vino a hacer la conexión de los cables de potencia, dentro de 5 años no lo vamos a encontrar. Entonces, es importantísimo que todo eso quede escrito, quede registrado, por muy básico que parezca, ¿no? Manuales de operación de cada uno de los equipos, las garantías, ni hablar, o sea, las garantías que le van a responder por el proyecto en los años siguientes, fianzas, pólizas de seguro, etcétera. Insisto, los proyectos normalmente no van a presentar problemas al día 2, sino que en un periodo más, un poco más largo. Por eso se recomienda hacer una recepción definitiva. ¿Cuándo deberían de hacerlo? Como mínimo 2 años después. Habrá quien establezca 1 año. Ah, muy bien. Hacemos el COD, hacemos la prueba de conexión. Perfecto. 1 año después hacemos la recepción definitiva. Yo personalmente recomendaría como mínimo 2 años. Si pueden más, mejor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es cuando salen
los errores, los defectos, algún tema de vicio, algún problema que tengan los equipos. Se le da ese periodo para que puedan evaluarse, para que pueda determinarse, por ejemplo, si siempre se sigue manteniendo la potencia, si la degradación en lugar de ser 1.5 es 1.8 o 1.9, etcétera, etcétera, ¿no? En ese tiempo, ustedes evalúan el PR completo, la disponibilidad energética, y recuerden, como eso tiene que estar amarrado a una garantía, ese es el momento en el que tienen que hacer efectivo una garantía, una fianza, o incluso pagar un bono, ¿no? Porque tampoco es todo para adentro, sino que habrá a lo mejor algún tipo de contrato con un EPCista, con un ONEM, en donde, muy bien, si yo le entrego una disponibilidad arriba del 99%, me paga. Perfecto. Les recomiendo a todas luces de que hacer un contrato así es muy bueno, porque obviamente usted va a estar ganando porque sobrepasa las expectativas, ¿no? Entonces, es importantísimo hacer esta recepción definitiva que se puede entender como fin de garantía, análisis de fin de garantía, inspección de fin de garantía, etcétera. No, habrán muchos nombres que se utilizarán para esto, pero es imprescindible hacerlo. Recuerden otra vez, aquí en ese tiempo es donde se hacen los ajustes y todavía tienen como la última oportunidad, llamémosle, de corregir el rumbo de los próximos 20, 50 o incluso 100 años, ¿no? Eh, muy bien. Pero ¿qué pasa? Pasaron esos 2 años y resulta que siempre tuvimos un problema. También es lógico, ¿no? Y es más, aunque no tengan problemas, es importantísimo darle ese seguimiento. Son 50 años, por Dios. O sea, de verdad, no, un vehículo de estos clásicos no dura ese tiempo porque no ha sido cuidado, porque no ha sido contemplado, porque no ha sido conocido por el propietario, ¿no? O sea, es fantástico ver cómo alguien le encanta tanto que escucha un pequeño ruidito y ya sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, para eso es importante que durante la etapa de operación se continúe con la misma gestión, con la misma idea, con la misma intensidad y hacer análisis de rendimiento, hacer mediciones de degradación. ¿Por qué? ¿Por qué medición de degradación? En el caso solar. Porque ustedes, desde un principio, si se recuerdan, para tomar la decisión del proyecto, lo que ha sido fundamental han sido los indicadores financieros, ¿sí? El Project Finance. Para eso depende de la degradación, de fallas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si resulta que ustedes tenían que estar ingresando $20,000 al año, perdón, al mes, y resulta que están ingresando 14, algo tiene que estar pasando, o sea, algo no está bien, algo no está como fue pensado al principio. Entonces, otra vez, uno tiene que viajar en el tiempo para poder descubrir qué es lo que ha pasado. Pero si no documentó, si no preparó, si no contempló un tema de degradación, un tema de afectación, un tema de pérdidas eléctricas, un tema de control de calidad en cables, etcétera, etcétera, de verdad encontrarlo literalmente va a ser buscar una aguja en un pajar, ¿no? Se imaginan buscando fallas en 1,000 hectáreas, ¿no? O sea, terrible. Auditoría de recurso, otra vez, lo inicial fue el recurso. Audítenlo, audítenlo. Si ustedes pensaron que iban a tener 5.4 kilowatt hora por metro cuadrado, audítenlo y vean que si tienen 5.3, pues tiene que haber esa variación en generación. Si tienen 5.6, no sé, pues un incremento del 10%, deberían de tener un incremento en generación también. Es decir, qué bien que el EPCista contempló que el recurso, él hizo el análisis, hizo la ingeniería, pero se quedó corto un 10% del recurso. ¿Por qué? Porque obviamente se está cuidando las espaldas. Pero audítenlo, vean si tienen todavía un 1, 2%, 3% más de recurso para eficientizar los parques, ¿no? O sea, se imaginan 1% más, 2% más en un parque. Otra vez, de 100 megas, agarremos el número por ser el global. Pero ¿cuánta plata representa eso? A lo mejor sin invertir mayor cosa, más que optimizar los procesos, ¿no? Y así sucesivamente, hacer análisis causa a raíz, ingeniería de repotenciación, si resulta que hay más recurso del que se pensaba y podemos repotenciar, pues podemos ganar todavía más. Gestión de pérdidas, imprescindible. Gap análisis, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde está el problema? Poder determinarlo y obviamente el Project Finance Tracking, que es parte de lo que
hablábamos, ¿no? Entonces, al final, el tema de operación es imprescindible. Otra vez, esta línea habla al respecto, ¿no? No solo en tema tiempo, sino que recuerden, durante la operación es que recibimos el dinero, durante la construcción es que lo sacamos. Entonces, o sea, hay que ponerle muchísima atención al tema operativo. A nivel de conclusiones, podría decir que hay un dicho que a mí en lo personal me encanta, ¿no? Y es: los problemas del futuro se resuelven hoy. En la medida que podamos tener esa visión, esa visibilidad, eh, tratar de ver que vamos a resolver muchísimos problemas. La primera acción para corregir un problema es prevenirlo. Y una meta sin un plan es solo un deseo, ¿no? Al final es, recuerden la palabra desde el principio: requisitos es una meta, pero hay que establecer un plan bien hecho para llegar hasta ese punto, ¿no? Si no, al final nos quedamos solo con un muy buen deseo. Bien, es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad, un tema bastante complejo y amplio. Creo que has logrado sintetizar y has hecho hincapié en los puntos más importantes sobre la generación de energía en temas de energía renovable. Bien, Rafael, tenemos un par de preguntas. Te las voy a ir leyendo y espero las puedas responder. José Manuel Juárez López nos pregunta: ¿cuál es la metodología para determinar la depreciación de un proyecto energético? ¿Cuál es la metodología para determinar la depreciación? Sí, es correcto. Me están metiendo gol financiero, llamémosle. Al final, normalmente estos son criterios que establece el dueño, el propietario, o incluso hay algunos lineamientos, ¿no? Dentro de cada uno de los países, algunos, por ejemplo, hay algunos gobiernos incluso que permiten una depreciación acelerada, depreciación net, etcétera, ¿no? En cuanto a mi experiencia, ¿qué podría decir? Que, por ejemplo, si la legislación les permite depreciar los equipos para el tiempo del Project Finance, sería lo ideal. Es decir, tienen 20 años de Project Finance ante los bancos, ante los inversionistas, etcétera, y podrían depreciar ustedes los equipos por los próximos 20 años. Perfecto, ideal. Es una de mis experiencias, pero hay otros que a lo mejor han depreciado aceleradamente, ¿no? Digamos que ahí ya dependerá muchísimo de cada una de las estrategias financieras que cada uno de los IPPs, de los propietarios, pueda determinar. Bien, perfecto. Muchas gracias, Rafael. Juan Cid nos pregunta: ¿para los proyectos menores a 0.5 megawatts se requiere algún permiso? Entendería que sí. Digamos, para dar el detalle de qué tipo de permiso, podríamos contactar directamente. No los tengo en este momento a la mano, pero sí tienen que haber algunos trámites más que permisos, trámites para evitar algún tipo de daño, ¿no? O sea, al final, si van a estar conectados a CFE, necesitan hacer un trámite, hacer un permiso. De hecho, nosotros lo estamos ejecutando en un par de proyectos que estamos llevando a cargo. Entonces, sí, es necesario, pero para hablarlo con detalle podríamos contactar a la persona específica. Bien, perfecto. Igual, hago la aclaración: si queda alguna duda o algún comentario que no pudieron hacer durante el webinar, nos pueden escribir al correo webinars@bocaglobal y allí pueden enviarnos sus preguntas, nosotros les estaremos respondiendo. Juan Carlos Paniagua Ramírez nos pregunta: buena tarde, excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué método se utiliza para evaluar el LCOE de estos proyectos? Ese indicador es muy interesante. Hablar de método, igual, conllevará mucho tiempo. Más que método, quizás hablaré del indicador, ¿no? El Leverage Cost of Energy, que es un indicador directo del costo de la energía. Es importantísimo el método para que sea lo más accurate posible, ¿no? Es decir, contemplar precisamente los temas de
de tema país, riesgo país, devaluación de moneda, precios de PPA, etcétera, ¿no? Pero al final, y quizás como un poco de aclaración para todos, es un indicador tan bueno, tan fuerte y tan eficiente que si ustedes ven en su factura y hacen un cálculo y determinan que el kilowatt lo están pagando a 15 centavos de dólar, perdonen que haga la referencia en dólar, pero sí, están pagando 15 centavos de dólar. Y el leverage cost of energy está en 8 centavos, que es lo que les va a costar generar cada uno de los kilowatt hora que van a generar en los próximos 20 años. Entonces ahí tienen una comparativa inmediata y directa de cuánta plata se estarían ahorrando o ganando si lo ejecutan como tal. Método para establecerlo. Pues obviamente tiene que estar contemplado el tema de la inversión inicialmente, luego esta inversión depreciarse a lo largo del tiempo, como la primera pregunta, a lo largo de 10, 15, 20 años, después incrementarle el costo operativo a cada uno de los megas que estamos generando, costos administrativos, costos financieros, etcétera, etcétera. Al final, todos estos pequeños costos sumarán el costo de cada uno de los kilowatt hora que nosotros vamos a estar generando en los próximos 10, 15, 20 años. Bien, perfecto, Rafael. Rodolfo Holmes nos hace la pregunta, ¿existen estas metodologías como parte del esquema normativo obligatorio que deben cumplir los desarrolladores? Existen muchas regulaciones, pero en mi criterio se aplica más cada una de las estrategias. Es decir, cada desarrollador tiene su propia estrategia, su propia idea, su propio método. Obviamente tiene que cumplir con regulaciones, con especificaciones técnicas, tiene que tramitar permisos, pero a mi criterio lo que va a diferenciar un proyecto desarrollado adecuadamente a uno que a lo mejor tenga algunas deficiencias, dependerá mucho de la estrategia de cada uno de los desarrolladores, ¿no? Del conocimiento que tengan, de las experiencias e incluso de los errores que haya cometido. Es decir, acuérdense que cada uno de estos errores implica una escuela grandísima. De hecho, pues, en mi caso han habido muchos errores y es lo que me permite jamás olvidarlos porque todo esto es lo que conlleva este aprendizaje. Entonces, en conclusión, a mi criterio depende mucho más de la estrategia de cada uno de los desarrolladores. Bien, perfecto. José Manuel Juárez López nos pregunta, ¿cuál es la metodología para calcular el tiempo de vida del proyecto? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Metodología, otra vez. Perdónenme la respuesta, créanme que no es que la tengo escrita, depende mucho de la estrategia. Pero como mínimo, tienen que haber garantías. Por ejemplo, en panel solar, la fábrica les está garantizando 10 años, de 10 a 12 años más o menos, por tema de falla de fábrica. Y en productividad garantiza entre 20 y 25 años. Entonces, como mínimo, deberían de establecer ese periodo. Ah, muy bien, pero tengo la experiencia y sé bien que mi parque no me durará 25 años, sino que va a durar 30. Ah, muy bien, perfecto. Puedo establecer un poco más del periodo de Project Finance. Obviamente, esto implicará un menor costo. A lo mejor un mayor costo financiero, pero el nivel de pagos mensuales menor, la caja menor, etcétera, ¿no? Entonces, hay temas, pero técnicamente hablando, yo recomendaría, por ejemplo, temas de garantías, en el caso solar. En el caso eólica, a lo mejor puedan tener un poco más, o conocen los equipos y saben que durará más. En el caso de las hidroeléctricas, me parece a mí que hay lugares, países en donde no les permitirán hacer un project finance arriba de 30 años, no lo sé, pero el caso de una hidroeléctrica puede ser mucho más, ¿no? Eh, Otra vez, depende de cada uno de los proyectos, depende de cada una de las estrategias. Bien, perfecto. También nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la metodología de desecho de recursos de proyectos energéticos, por ejemplo, paneles solares, dispositivos eléctricos, a la vez de turbinas, etcétera? No, hombre, de verdad que se han puesto muy buenas preguntas. A ver, ya existen normas, existen reglas para
cuando terminen de ser utilizados estos parques. De hecho, los primeros a lo mejor ya están terminando su vida útil. Hay parques, hay partes dañadas, hay turbinas dañadas y obviamente hay que buscar la forma de ejecutar una gestión de desechos adecuada. Metodología. En la parte en algunos países de Europa ya existe la metodología, existen las normas e incluso existen las empresas que están autorizadas para poder recuperar y poder incluso reutilizar estos equipos. A nivel de Latinoamérica, en mi conocimiento, creo que todavía no está definida una legislación, a lo mejor sí y no la conozco, pero es importante desde ya irla tomando en cuenta porque sí o sí pasará. Es decir, los primeros parques solares que yo pude ver hace 15 años distan muchísimo de lo que ahora son. Y efectivamente, 5 o 10 años más y vamos a tener un flujo grande para la reutilización de estos desechos en la medida que sea viable, por supuesto, y poder así no afectar el medio ambiente, que es uno de los principales principios, valga la redundancia redundante, de la energía renovable, ¿no? Es decir, no queremos afectar el medio ambiente, pero si al final no tenemos una gestión adecuada de los desechos, lo vamos a ejecutar, lo vamos a hacer. Vale. Diego Ávila nos comenta la recepción definitiva para el caso de una central hidroeléctrica, como ejemplo, debería ser, bajo mi concepción, por lo menos de 10 años, por las características constructivas de estas. Sí, buen criterio. Es un muy buen criterio, estoy de acuerdo. Y otra vez, como les comentaba, o sea, depende de cada uno de los proyectos, pero absolutamente, una central hidroeléctrica debería ser así. Ahora bien, ¿de qué depende? De que su proveedor lo acepte. Es decir, si va y contrata a Andritz, vamos a ver si le hacemos algo de publicidad, y esta fábrica le dice, sí, yo le garantizo que mi turbina tipo Kaplan, tipo Pelton, en 10 años va a tener este nivel de eficiencia y va a tener este nivel de pérdida, etcétera, etcétera. Perfecto. O sea, el criterio ahí tiene que ir de la mano con el contrato. Si logra el contrato, que el contrato establezca que dentro de 10 años va a ser la recepción definitiva, fantástico, felicitaciones, qué bien, bien hecho. Porque en ese periodo va a poder tener, en el caso de las hidroeléctricas, perdón, quizás que me agarre unos segundos más, en el caso de las hidroeléctricas, al menos en la zona de Centroamérica, se ve muy afectado por el ciclo del niño y la niña. 7 años, de entre 5 y 7 años de variaciones. Entonces es fundamental, de verdad. Hay una variación grande entre el nivel de flujo que existe en cada uno de los ríos en un ciclo aprox de 7 años. Entonces, con mayor razón, respaldaría la idea de que como mínimo deberían de ser unos 10 años, sería genial. Ok. José Manuel Santos nos pregunta, ¿cuál es el presente y futuro de los parques fotovoltaicos en México? Qué preguntas más difíciles. Presente. Uf, la infraestructura solar en México es fantástica. Por el tema recursos principalmente, tienen, de verdad, se tiene un nivel de recurso de incidencia de lugares, de sitios, esta zona del Bajío, en donde se tiene 2.000 metros de altura, bajas temperaturas, lo cual incluso mejora el nivel de eficiencia de cada uno de los módulos, en espacios, en una planicie enorme, es decir, técnicamente hablando, a nivel de recurso, a nivel de sitio, México es fantástico para estos parques. A nivel de producción, de inversiones, de gente interesada en moverse hacia adelante, existe. Obviamente existe en este momento el tema regulatorio que está en discusión, que a lo mejor detiene un poco, pero en mi criterio, hablando técnicamente, hablando a nivel de recurso, hablando a nivel de optimización, la energía solar va a seguir muy fuerte. A lo mejor hay una pausa en el camino para mejorar las cosas, pero va a seguir. Si no sigue con grandes parques, pues va a seguir con generación distribuida. ¿Por qué? Porque es extremadamente viable, ya está probada y tiene mejores costos. Entonces, al final, es una tecnología
que va a seguir hacia adelante, el mundo completo va hacia adelante. El cómo hacerlo es importante, hay que verlo, sí, pero si a lo mejor los grandes parques ahora, por ahora se detienen, va a avanzar muchísimo la generación distribuida. Bien, perfecto. Juan Rafael Chávez nos pregunta, ¿dónde puedo obtener los datos de radiación en el territorio de México? Muy bien, existen bases de datos que, digamos, recomendaría que sean como las de mayor referencia. Existen bases de datos de la NASA, existen sistemas SolarGIS que también ven de las bases de datos, tienen 40 años estudiando a través de satélites, a través de, de, de mediciones directas en sitio y esto permite que sea bastante viable, ¿no? Pero a la hora de hacer el desarrollo de un parque, existen software como PVSys, por ejemplo, es de los más conocidos, no es ningún tipo de publicidad, que ya traen muchas bases de datos en donde se puede obtener información. También existe, incluso en Internet, puede meterse y poner radiación, y existe el mapa de irradiancia del mundo completo. Obviamente, a la hora de invertir, es importante ya buscar algo con mucho más detalle, que son estas bases de datos que comenté al principio. Ok, perfecto. Beatriz Tostle nos pregunta, ¿con qué frecuencia se deben de limpiar los paneles solares? ¿Qué tipo de mantenimiento requieren? Para esto hay un indicador y el indicador se llama soiling. En mi experiencia, el soiling no debería de pasar el 2%. ¿Cómo se mide el nivel de soiling al 2%? Es simple, al final es un panel limpio en donde se mide la irradiancia versus un panel sucio. El porcentaje de diferencia, ese es el nivel de afectación de soiling, ¿sí? Y normalmente cuando se diseña un parque o una instalación, eh, por estándar se establece ese 2%, ¿no? Ahora bien, no está escrito en piedra, porque si hay un lugar en donde el nivel de afectación de polvo, como lo comenté, es altísimo, a lo mejor es importante contemplar un poco más, ¿no? ¿Cada cuánto tienen que limpiar? Cada vez que ese indicador se pase, ¿no? O sea, en mi caso, en experiencia, por ejemplo, en Centroamérica, he tenido que limpiar 3 veces al año en parques completos por el nivel de afectación, ¿no? Pero hay otros en donde tienen que limpiar una vez al mes y hacerlo de una forma más constante porque el nivel de afectación es mayor, ¿no? Entonces, sugiero que el indicador clave que dé la respuesta se llame soiling y un máximo del 2%. Es más, perdonen, hasta esto, hasta lo pueden tener como garantía. Es decir, establecen en un contrato de ONM que el soiling máximo permitido en la planta será un 2%. Pobre ONM contractor. Ok. Rigoberto Bojorquez nos pregunta, en cuál parte de la planeación es más adecuado colocar el nivel de incertidumbre con respecto a la situación político-social de un proyecto de este tipo? Repíteme, por favor, la primera parte de la Ok. pregunta. ¿En cuál parte de la planeación es más adecuado colocar el nivel de incertidumbre con respecto a la situación político-social de un proyecto de este tipo? Ok. ¿Se acuerdan que hablamos del tema de permisos y de gestión social? A mi criterio, ahí es donde está el riesgo. Hacer un buen estudio social para que sea en el sitio, es decir, qué nivel de afectaciones, trámites, permisos necesito para que pueda tener el parque. Y luego a nivel regulatorio. Es decir, si yo sé que en este momento, por ejemplo, los permisos no se están emitiendo, y si mi parque me puede esperar hasta que esto se defina, bien, pero tiene que ser en la parte de desarrollo. Ahí tienen que ser, en el desarrollo tienen que estar bien definidos los márgenes de regulación, los márgenes regulatorios. Es más, en ese mismo, o sea, si sabemos que hay un riesgo, yo sugeriría que se enfoque la etapa de desarrollo, que a veces se hace ya en la etapa de ingeniería, pero si ya se sabe que hay un riesgo, esa etapa de desarrollo debería enfocar un poco más de esfuerzos en definir si hay permisos, si hay temas, si hay registros, o incluso hasta de obtenerlos, ¿no? Entonces, ahí, en mi criterio, debería ser en esa etapa, en etapa de desarrollo. Ok, perfecto. Cristina Moratalla nos saluda desde El Salvador. Dice que no tiene preguntas y solo expresa su agradecimiento. Ya nos ha dejado, ya ha salido del webinar.
Ahora Juan Rafael Chávez nos pregunta, ¿dónde puedo ver información sobre las turbinas para el tema de parques eólicos? Vamos, así como existe existen software para el desarrollo de parques solares, también existen software para el desarrollo de parques eólicos en donde están las bases de datos, ¿sí? Pero también depende del tipo de proyecto que se tenga en mente. Es un proyecto a gran escala, pues se puede contactar a los fabricantes directamente como para tener un detalle técnico. O se contrata a un desarrollador y este desarrollador le lleva una gama, por ejemplo, de turbinas, que es una turbina para generación distribuida de 15 kilowatts, de 50 kilowatts, de 100 kilowatts, que también funciona muy bien. Pues existen los fabricantes de todo tipo, eso sí, ahí hay que tener mucho cuidado. Existen fabricantes de todo tipo en donde pueden obtener la información. Yo sugeriría enfocarse un poco más a la parte de ingeniería, a la parte de software, y de allí los fabricantes que estén contemplados dentro de la base de datos de este software implica que ya son probados, ya son verificados y que hay cierto nivel de responsabilidad mayor, ¿no? Entonces, sugeriría más a eso. Aunque obviamente, otra vez, depende del tamaño y del tipo del proyecto. Ok, perfecto. Enrique Armendariz nos pregunta, ¿qué servicios se pueden hacer a un parque fotovoltaico que ya esté en operación a manera de revisar si este está siendo eficiente? Si es o no eficiente, el primero, una auditoría de recursos. De entrada, auditoría de recursos, ¿qué significa eso? Tienen piranómetros. Hay que evaluar si el piranómetro está primero mandando las señales adecuadas, si está sucio o no está sucio. Para eso se pone un piranómetro calibrado a la par. Para ver si verifica si manda los datos para los seguidores, para que los seguidores vayan siguiendo eh, el alineamiento del sol, como ya lo conocen. Entonces es una auditoría de recursos. Eso es lo primero, la auditoría de recursos. Se determina que el recurso es el mismo que se está obteniendo a través de la escala. Perfecto. Entonces después tiene que haber un gap análisis. Y en este gap análisis el comparativo tiene que ser nuevamente con mi Project Finance. Mi Project Finance decía que iba a obtener 10.000 megawatt hora al mes, pues si estoy obteniendo 9.000, algo está pasando. Entonces hay que determinarlo. Pensaría yo que esas serían como las dos primeras y después existen ya los análisis de causa raíz que determina por qué hay algún problema, cuáles son los temas que se tienen, incluso una termografía al año sería muy recomendable también, una termografía al año es importante tenerla como para mantener un control sobre el parque solar. Bien. José Ricardo Díaz nos pregunta, ¿qué software recomiendan para el control de proyectos de energía renovable? Control de proyectos. A ver, eh, deberá ser un SCADA, ¿no? Un SCADA adecuado, como un Asset Management Software. Existen muchos, conozco muchos y tengo amigos en muchas marcas, así que decir una sobre otra me traerá enemistades, ¿no? Pero existen varios que podríamos recomendarles eh, y que efectivamente tienen ese nivel de incidencia, controlan así como les estoy comentando, empiezan desde controlar el recurso, tienen capacidades de forecast, tienen un control de mantenimiento, un SMMS, algo así se dice, ¿no? El sistema de management maintenance, para poder controlar orden de trabajo y poder darle seguimiento a cada uno de los parques, etcétera, ¿no? Entonces, sí existen varias escalas, que yo podría recomendar ampliamente, pero igual, como digo, por respeto a los amigos que tengo en varios, debería de abstenerme, pero con todo gusto podemos apoyarles y darles algún detalle, alguna recomendación. Bien, perfecto. Voy a hacer dos preguntas más y las preguntas que quedan pendientes se las contestaremos vía correo electrónico. En cuanto al tema regulatorio, ¿cuánto tiempo considera que sea la pausa para volver a la inversión en México? Pregunta Leo Quintero. ¿Cuánto tiempo? Difícil que yo dé un tiempo, pero sí podría responder.
a que la demanda lo exija. Es decir, sí o sí, México necesita energía, ¿no? Entonces, al final, de una forma o de otra, deberá de proveerse la energía. Si hay un tema, una región en donde no se prevén nuevos parques de ciclo combinado, por ejemplo, no hay líneas de transmisión que deban llevar y suplir la demanda, pues entonces esos parques deberán de retomarse y ejecutarse. En mi criterio técnico, lejos de cualquier tema político, ¿no? Entonces, esa podría ser como mi respuesta. Bien, perfecto. Por último, Eduardo Pérez nos pregunta, según su experiencia, ¿cuál es el control medible que siempre se debe de cuidar o procurar en un proyecto de esta categoría? Control medible. Indicadores claves de operación. Disponibilidad en base a energía, clave, absolutamente clave. PR en el caso solar, la power curve en el caso eólico, la eficiencia de las turbinas en el caso hidroeléctrica. Es decir, disponibilidad, quizás disponibilidad en base a energía sería el que de alguna forma estaría aplicándose a las distintas tecnologías y debería estar contemplando eh, todos los criterios. A mi criterio debería ser la más importante. Bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafael, por tu tiempo, por todos los comentarios, la experiencia que nos has compartido con respecto a la gestión de proyectos para generación de energía renovable. Esperamos poder tenerte próximamente en otro webinar. A la orden. Un gusto, gracias a todos por el tiempo y con todo gusto estamos a la orden. Que Vale, tengan buenas muchísimas tardes. gracias a todos. Buena tarde para todos.